después de un tiempo nuevamente en el staff de ponentes. Listo, comenzamos. Bien, entonces desde el punto de vista de practicidad, he preferido invertir los temas que me tocaron, poniendo primero el tema de la evaluación de vía aérea para hacer en un segundo lugar lo que es el tema de la ventilación mecánica. Al hablar de la evaluación de vía aérea, debemos de siempre recordar un poco la anatomía. La vía aérea superior va a estar compuesta por lo que es la nasofaringe, la orofaringe y también la faringe, con muchas estructuras características de cada nivel. Si seguimos avanzando, vamos a ver que también existe una vía aérea inferior, así como existe la vía superior, donde la parte más importante desde el punto de vista de delicadeza para realizar los procedimientos son las cuerdas bucales. Y en algunas edades, como por ejemplo cuando se trata de diferenciar la vía aérea pediátrica de la del adulto, la laringe también tiene mucha importancia, por ciertas variaciones anatómicas que de repente vamos a revisar en un momento. Bien, más allá de la vía aérea inferior, de lo mencionado, debemos mencionar que también nos vamos a enfrentar a lo que es parte de la anatomía, como es la tráquea, los bronquios y los bronquiolos, que son estructuras netamente pulmonares, y dos grandes órganos que todos conocemos que vienen a ser ya los pulmones. Muy bien, entonces quizás la parte más importante de esta ponencia y lo que nos va a servir a los que nos abocamos al área crítica o los que estamos interesados en lo que es atenciones de emergencia, es el manejo y la valoración de la vía aérea. Por ende, vamos a hablar de algunos aspectos esenciales. Como el primero es definir qué es una vía aérea difícil, ¿no? Que es lo que quizás nos va a dar más trabajo cuando nos enfrentemos a este tipo de pacientes que necesitan abordaje de la vía aérea. En un segundo lugar, la valoración de la vía aérea es diferente desde qué enfoque le demos, si es que es en emergencia, si es que es como desde el punto de vista de anestesia. Y también va a tener ciertas características el identificar qué tipo de pacientes tienen vía aérea difícil desde el aspecto en que lo valoremos. También es bueno mencionar que ningún test antropométrico tiene por sí mismo para detectar con fidelidad absoluta lo que es la vía aérea difícil. El test de Mallampati es una de las exploraciones más utilizadas, pero como les dije previamente, no es absoluto este test. También vamos a presentar algo sobre la clasificación de seguimos avanzando en esto. ¿Qué cosa vamos a encontrar? ¿Qué tipos de dimensiones nos encontramos en la vía aérea difícil? Y son las siguientes. Primero, podemos tener un paciente que tiene una dificultad de ventilación con mascarilla facial. Lo que comentaba el anterior colega en su exposición que hablaba de una técnica que era la ventilación con mascarilla facial. Entonces, tenemos un paciente que va a ser de difícil ventilación solamente con mascarilla facial. Ahora vamos a tener otro paciente avanzando en la complejidad que es de difícil intubación. ¿Qué quiere decir? Que cuando realicemos la laringoscopía, la exploración con laringoscopio, la laringoscopía es difícil. Ahora viene otro concepto, que es la dificultad para la inserción de un dispositivo supraglótico. Eso quiere decir que no solamente va a ser difícil tal vez de ventilar con la mascarilla, también va a ser difícil colocar un dispositivo supraglótico, sin hablar de intubación, ¿no? Y hay otro tipo de paciente que es la dificultad para una vía aérea quirúrgica, digamos, para una traqueostomía, cricotirotomía, entre otras. Seguimos avanzando en nuestra ponencia y vamos a hablar de algunos factores independientes del paciente. Quiere decir que el paciente puede tener una normalidad o algún predictor de vía aérea difícil, pero también otras condiciones que nos pueden llevar a enfrentarnos a una vía aérea de difícil manejo, como por ejemplo las siguientes. ¿Quién maneja el caso? Quizás desde el punto de vista de anestesiología, que es mi especialidad, tenemos una familiaridad con la vía aérea bastante grande. ¿Por qué? Porque casi todos los días la manejamos, intubamos todos los días, ya sea desde el punto de vista de emergencia, para asegurar la vía aérea, o desde el punto de vista anestésico, ¿no? Para poder asegurar una cirugía en el bien del paciente. Entonces, quien maneja el caso va a tener mucha importancia respecto al diagnóstico del concepto de vía aérea difícil. ¿Dónde realizamos este manejo o este abordaje? Quiere decir que no es igual manejar una vía aérea intrahospitalaria o extrahospitalaria, o aún así en diferentes ambientes de los hospitales se tiene diferente capacidad de implementación y esto conduce a diferente capacidad resolutiva. Otro factor independiente del paciente para valorar la vía aérea difícil es qué medios tenemos disponibles. No es lo mismo tratar de intubar un paciente quizás en una provincia capital
o o en un centro de salud muy alejado, o en un puesto de salud también muy alejado, como nos pasa, por ejemplo, en el SERUMS. ¿Y con qué ayuda contamos? De repente podemos tener un colega al lado quien nos puede ayudar desde un nivel muy similar al que nosotros podemos manejar la vía aérea. Como también puede pasar completamente lo contrario, que seamos el único profesional de salud o personal de salud y quien nos ayude es una persona leo, ¿no? Que está por ahí cerca del incidente, o simplemente sea personal de salud que recién está en entrenamiento y no nos puede brindar la calidad de ayuda que se puede necesitar para asegurar una vía aérea. Bien, ahora vamos a ver de la otra cara, ¿no? Los factores dependientes del paciente. Como en cualquier nivel de atención, como en cualquier patología, algo que vale la pena resaltar y rescatar, sobre todo los que estamos ligados a la salud, es la importancia de la historia clínica. La importancia de una historia clínica bien hecha nos va a aclarar y nos va a evitar futuras complicaciones. ¿Por qué? Porque casi en la mayoría de oportunidades podemos predecir qué es lo que vamos a usar y cómo nos vamos a enfrentar a los pacientes, salvo que sea el caso de una emergencia neta, ¿no? En el cual te llegó el paciente y tienes que abordarlo con lo que tienes y con lo que manejas en ese momento. Pero si es que es predecible el acceso a esta vía aérea, debemos valorar mucho la historia clínica. Y dentro de la historia clínica tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El factor predictor más importante de dificultad de una vía aérea es el antecedente de haber tenido un evento que este paciente haya sido una vía aérea de difícil manejo previamente. En segundo lugar, debemos de descartar enfermedades que se asocian a dificultad en el manejo de la vía aérea, por ejemplo, síndromes congénitos, artritis reumatoidea, síndrome de asma obstructiva del sueño, por ejemplo. Y los pacientes obesos, que también son un reto para lo que es el manejo de la vía aérea. No olvidemos que cada vez el diagnóstico de obesidad es mayor y también pacientes que son bastante obesos se someten a diferentes cirugías, llamémoslo desde tipo bariátrico, estético o cirugía de emergencia. Y aparte de esto, también cabe rescatar que debemos de mencionar que también tenemos pacientes que vienen con traumatismos faciales, lo cual también limita un poco el acceso a la vía aérea. Historia estomatológica también es importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ingresar a un paciente con todas sus piezas dentarias en buen estado, otros que son edéntulos, o por ejemplo pacientes que vienen con prótesis dental, ¿no? Lo cual va a ser una barrera para poder acceder a su vía aérea. Muy bien, continuamos con la ponencia. Entonces, ¿qué factores dependientes del paciente podemos evaluar? Primero, siempre debemos de realizar, así sea una exploración muy rápida o ligera de la cara y del cuello. En este caso debemos de valorar la permeabilidad de fosas nasales. ¿Por qué? Muchas veces el paciente puede tener restos sanguíneos o de sangrado en la vía nasal y esto ya nos puede predecir de que vamos a encontrar también secreción sanguínea en la vía aérea a nivel oral. Presencia de bigote o la barba. Cuando nosotros deseamos ventilar a nuestros pacientes solamente con máscara facial, el bigote y la barba, actualmente sobre todo que se está poniendo mucha de moda nuevamente el uso de barba y bigote, nos va a impedir, no va a permitir que sellemos la máscara, que es de un tejido tipo silicona, con la piel, lo cual va a proponer de que haya fuga cuando ventilemos. Cuando intentamos hacer el sello facial, va a fugar el oxígeno o el aire que le estemos dando, y esto va a dificultar la ventilación del paciente. Cicatrices con retracción de tejidos que impidan la colocación en posición de olfateo. Tenemos pacientes que muchas veces vienen con un antecedente de una cirugía a nivel cervical, una cirugía de tiroides, por ejemplo, lo cual genera retracciones cicatrizales y no permiten la extensión correcta del cuello. Otra consideración importante aquí que no quiero olvidar es tener el antecedente de la diabetes mellitus como un antecedente muy importante. Recordemos que los pacientes con diabetes tienen una rigidez a nivel de la vértebra C5, C6 y hasta C7, lo cual impide una hiperextensión de la vía aérea. O muchas veces una extensión normal. Recordemos que la posición ideal es la posición del olfateo, no una posición neutra, ni siquiera es hiperextensión. Valoración de la articulación temporomandibular, porque eso también puede tener una restricción a la apertura bucal, entonces también tenemos que valorar esa articulación. El estado dental, como ya mencioné previamente y sabemos por qué, y la valoración de la lengua y su relación con la cavidad. No es lo mismo intubar o acceder a una vía aérea a un paciente con la lengua íntegra a un paciente politraumatizado que viene con daño en la lengua o la lengua está sangrando, por ejemplo. Bien, dicho las cosas previas en las diapositivas anteriores, vamos a hablar ya netamente de lo que es la predicción de una vía aérea difícil. Entonces, la vía aérea difícil puede clasificarse en dos. Primero, la prevista y luego la imprevista, quizás la más temible. Bien, entonces con ese concepto nos vamos a quedar la prevista y la imprevista.
Listo. Entonces, en la predicción de una ventilación difícil, ¿qué debemos de evaluar o qué vamos a encontrar en la evaluación? Primero, las características clínicas que se asocian a una dificultad de ventilación con mascarilla facial son las siguientes. Presencia de barba, lo repito porque es muy importante. Ausencia de dientes, obesidad. Se habla de que la obesidad va a repercutir en el estilo de vida diario de las personas cuando encontramos un índice de masa corporal mayor a 42, quiere decir una obesidad bien marcada, o un obeso mórbido, por ejemplo. En el caso de la vía aérea, ya se considera un predictor de vía aérea difícil cuando el índice de masa corporal exceda el número 30, o sea, mayor a 30. Otra antecedente que puede traer el paciente es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Sabemos que en la mayoría de casos se asocia a una normalidad de la vía aérea o si no a la obesidad propiamente dicho. El test de la mordida, les presento aquí unas imágenes, se le pide que protruya el maxilar inferior sobre el superior y ver hasta qué nivel llega. En el nivel 1 puede protruir con facilidad el maxilar inferior sobre el superior, en el nivel 2 no puede, pero puede alinearlo, y en el 3 solamente lo alinea, pero con mucha dificultad. Esto nos habla de la flexibilidad que tiene el maxilar inferior, lo cual nos va a permitir trabajar sobre esta vía aérea. Y le da mayor a 55 años, ¿por qué? Por rigidez propia de los tejidos cuando nos hacemos mayores, o algunas patologías que van apareciendo también con la edad. Bien, dentro de la exploración física quisiera dejarles una memotecnia que se denomina LEMU. Constituye un método de evaluación para la detección de la vía aérea difícil y comprende lo siguiente. Look external, y quiere decir de cómo se ve desde afuera el paciente. La evaluación principal, como a simple vista no son pacientes gordito, tiene barba, tiene una anomalía en la cara, una cicatriz, está politraumatizado, está sangrando, no tiene la simetría normal entre la cara. Entonces, ¿cómo se ve por afuera? La L de LEMU. La E de evaluación. Ir a ver por qué tiene sangrado en la nariz, por qué tiene una anomalía en la cara, esas cosas se van a ver en la evaluación. La M del Mallampati Score es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Es una clasificación muy útil y quizás la más común para predecir la vía aérea difícil. La obstrucción de la vía aérea, valorar si hay una obstrucción de la vía aérea netamente, como puede ser un paciente que está atragantando, puede ser un paciente que tiene mucho sangrado y por lo cual hay una obstrucción de la vía aérea. Y por último, la N, que es la movilidad del cuello, ¿no? Entonces el EMU viene asociado a sus siglas, que son las siguientes, que hemos revisado. Listo. Entonces, dentro de la exploración física vamos a desglosar lo que es la LEMU, y vamos a llegar a la letra de la primera, ya les mencioné, ¿no? Cómo se ve por afuera el paciente. Y la E quiere decir lo siguiente: evaluación de la relación entre los ejes de la faringe. Esto ya es algo más avanzado, ¿no? La evaluación entre los ejes de la faringe, la laringe y la boca. Y por tanto, ver qué tanto se va a hacer simple la intubación. Se realiza mediante la regla de 3-3-2. Se le pide a la persona, si es que está consciente, y si es que no lo está, simplemente abrimos la boca. Y tratar de introducir 3 dedos en la apertura oral. Esto quiere decir que si me permite con facilidad introducir en la apertura oral 3 dedos, vamos a tener que puede ser una vía aérea difícil, porque son predictores. Entonces, 3-3-2. La primera en la cavidad oral. Entre los incisivos, entre la arcada dentaria, ver qué tanto entran los 3 dedos con facilidad o es difícil, otra vez ingresan 2 o solamente 1, ¿correcto? La siguiente es valorar la distancia entre el mentón y el hueso ilioides. Quiere decir que también es 3 a este nivel. Y por último, el 2 va a hacer referencia a la distancia entre la escrutadura tiroidea y el piso de la boca, ¿no? Que debe ser también al menos 2 dedos. Entonces, en esta evaluación, ¿qué vamos a medir? El famoso 3-3-2, que ya les mencioné dónde evaluamos estas distancias. Listo. En la M de Lemon les hablé de lo que era el Mallampati Score. El Mallampati Score es una clasificación muy usada por todas las áreas críticas, más que nada por lo que estamos asociados a lo que es la vía aérea, como por ejemplo los anestesiólogos. Entonces, ¿a qué hace referencia el Mallampati Score? Hace referencia a 4 clases. La primera es la vía aérea deseada por todos, ¿no? Una vía aérea que permite observar la úvula, ¿sí? Permite observar los pilares, el paladar blando, con mucha facilidad y hasta la base de la lengua. Entonces vemos que la clase 1 permite observar el paladar blando, la úvula, fauces y pilares visibles. Se le pide al paciente que aperture la boca y si vemos las estructuras mencionadas vamos a entrar en lo que es una clase 1 de Mallampati. En la clase 2 ya no podemos ver lo que es la base de la lengua, ¿sí? Entonces nos restringimos un poco y vamos a ir avanzando en complejidad hasta llegar a la clase 4, donde únicamente vemos el paladar duro, ya no el paladar blando. Imagínense la complejidad de tener un Mallampati tipo 4. Bien, seguimos avanzando con las letras de la memotecnia y tenemos la O.
La O quiere decir que es ¿por qué obstrucción de la vía aérea? ¿No? Cualquier entidad clínica que provoque obstrucción de la vía aérea superior interfiere con la laringoscopía normal y con la intubación traqueal. Y la N de Lemon va a valorar la movilidad del cuello. Ya les dije que se explora solicitando al paciente que realice una hiperextensión anterior o posterior, o si no, simplemente nosotros de forma pasiva tratar de movilizar el cuello y ver qué tanto se mantiene esta flexibilidad o está restringida. Correcto. Seguimos avanzando y realizamos otros test útiles en lo que es la valoración de la vía aérea. El test de Patil o distancia tiromentoniana, que se mide desde la punta de la barbilla hasta el cartílago tiroideo. ¿Sí? Más o menos nosotros decimos que debe ser una cuarta en el mejor de los casos. Esto en centímetros equivale más o menos a 7 centímetros, pero ahora se está viendo que se está valorando niveles menores, que es por ejemplo 6.5. Cuando es menor que esto, ya se predice que la vía aérea se va a hacer muy difícil. ¿Por qué? Porque va a haber una limitación para la posición de olfateo. El test de la mordida, les puse un gráfico antes donde también adelanté un poco la explicación, que es ver la capacidad de subluxar la mandíbula, o sea, el maxilar inferior, qué tanto se puede subluxar sobre el maxilar superior. Eso también nos va a dar de flexibilidad. Bien, antes de llegar a lo que es la valoración objetiva, porque los demás test son subjetivos, solamente sugieren lo que es el estado de la vía aérea, quiero mencionar lo siguiente. Quizás en lo que es RCP hay que valorar, siempre hay que reforzar en un feedback lo que es la importancia del trabajo en equipo. Nunca nos sintamos dueños absolutos de la verdad o que tenemos la capacidad de abordar solos a nuestro paciente. Siempre hay que confiar en el equipo que tengamos al lado. Y en segundo lugar, decir que los test mencionados el día de hoy por sí solos, individualmente cada uno, no nos da una gran predicción de la vía aérea, pero en conjunto, haciendo todas las medidas mencionadas, sí nos ayudan mucho a poder valorarla, nos ayudan a tener más certeza en la estimación de la dificultad de la vía aérea. Bien, continuando, vamos a ver lo que es la clasificación de Corman-Lehan. ¿Qué quiere decir clasificación de Corman-Lehan? Es cuando ya se realiza una laringoscopía, hacemos la visión directa de la vía aérea y vamos a encontrar 4 grados. En la primera se ven los pilares y las cuerdas vocales completamente. En el grado 2 se ve restringida las cuerdas vocales solamente un porcentaje y no se ven los puntos de inserción como en el grado 1, en el grado 2 se ven los puntos de inserción de las cuerdas vocales. En el grado 3 solamente vemos la glotis y en el grado 4 solamente un esbozo o una referencia de la glotis, como vemos en esta imagen. Bien, ¿qué maniobras nos pueden ayudar a facilitar el acceso a la vía aérea cuando queremos optimizar esta vía aérea o cuando ya decidamos asegurarla con lo que es la colocación de un tubo endotraqueal? No tuve la oportunidad de disfrutar de toda la ponencia del colega anterior, pero me gustaría acotar lo siguiente. La optimización de la vía aérea solamente se obtiene con el uso de un tubo endotraqueal. Es el único accesorio o el único material de vía aérea que nos va a asegurar la vía aérea al 100%. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de ventilar al paciente y además también tiene la capacidad de asegurar la vía aérea de exposiciones, por ejemplo, a secreciones, a pérdida de flujo de aire u oxígeno. Entonces, una maniobra que nos puede ayudar a asegurar la vía aérea cuando decidamos usar un dispositivo infraglótico es el burp. Es también una sigla que refiere a back, up, right y pressure, y a presión. Entonces tenemos lo siguiente, es una maniobra en la cual consiste en sostener con 2 dedos y el pulgar más lo que es la laringe. Vamos a presionar un poco, vamos a movilizar hacia arriba, a la derecha y un poquito de presión. ¿Para qué? Tratar de reacomodar para que el operador o el colega que esté intubando pueda visualizar en mejores condiciones la vía aérea y pueda proceder a colocar el tubo. Muy bien. Algunas maniobras que debo de presentar desde lo que es ventilación e intubación son las siguientes. Para hablar de dispositivos de manejo de la vía aérea, debemos de mencionar todos los siguientes. Comenzar, por ejemplo, siempre por el laringoscopio, porque es la única herramienta que nos va a permitir visualizar las estructuras a las cuales queremos abordar. Luego podemos mencionar lo que son los tubos endotraqueales, siempre haber de la mano el laringoscopio con el tubo, estemos seguros de eso. Si disponemos de mayor tecnología, vamos a tener los videolaringoscopios. ¿Qué quiere decir? Que va a tener un dispositivo de visión, de óptica, en los cuales en una pantalla vamos a poder valorar la vía aérea, sin necesidad de estar haciendo una visión directa. Entonces, lo cual nos permite una mayor facilidad para poder abordar esta vía en medio de una pantalla.
Tenemos también lo que son los dispositivos transglóticos. Fuera del tubo endotraqueal, otros dispositivos transglóticos es el combitubo, el tubo laríngeo, que son dispositivos más avanzados que muchas veces nos permiten hacer a ciegas la intubación. ¿Por qué? Porque puede ser que, por ejemplo, el combitubo tiene la capacidad de tener dos cavidades en las cuales una se va a obturar la vía digestiva, si es que hacemos así es la intubación, y la otra va a ir a asegurar la vía aérea. O sea, sí o sí vamos a tener la capacidad de ventilar al paciente. No hay capacidad de fallo. Otro es la mascarilla facial, como ustedes ya vieron en lo que son las capacitaciones de RCP, es quizás el elemento de primer nivel o de primer acercamiento a lo que es la ventilación del paciente. Tenemos cánulas orofaringeas y nasofaringeas, cada una tiene una diferencia, no es lo mismo usar un guedel o un tubo de mayo a usar una cánula nasofaringea, cada una tiene una indicación. La cánula orofaringea es cuando el paciente está privado del reflejo nauseoso y la nasofaringea es cuando todavía existe el reflejo nauseoso. Dispositivos extraglóticos, como mencionamos, las máscaras laringeas, que vamos a tener unas imágenes más adelante, el fibroendoscopio flexible versus la vía aérea quirúrgica. Quise mencionar los dos juntos, ¿por qué? Porque actualmente se les da la misma importancia. Hacer una cricoidectomía, una traqueostomía, ya no tiene la misma relevancia que tenía antes, o ya no se le da la misma importancia que tenía antes. ¿Por qué? Porque actualmente la tecnología nos permite acceder con visión directa, como si fuese una endoscopía, hacer una fibroendoscopía para poder visualizar la vía aérea y por medio de este dispositivo que asegura la vía aérea, deslizar un tubo y tener un mecanismo por donde ventilar. Y sobre la vía aérea quirúrgica, actualmente ya no se está programando mucho paciente para traqueostomía o cricoidostomía. ¿Por qué? Porque existen dispositivos que de forma percutánea, solamente con una punzada, nos pueden dar los mismos resultados de una histórica traqueostomía, ¿no? Bien, aquí tengo unos ejemplos de cómo se usan los dispositivos, ver algunos errores, como por ejemplo en esta imagen, y también para que conozcan los dispositivos de los que estamos hablando, ¿no? Primero, la ventilación manual con bolsa de reservorio y mascarilla facial. Aquí vemos a un paciente que está tendido, quizás en una superficie dura, y vemos a un operador que está intentando ventilar. Vemos que es completamente errónea la posición que tiene, está hiperextendiendo la cabeza, la mascarilla no está sujetada con una C, que son los dos primeros dedos, y una E, que sirve para tratar de extender un poco, ¿no?, la cabeza respecto al cuello. Esa es la posición correcta, una C y una E. La C va a estar sobre la parte dura de la máscara facial y la E va a estar sobre el cuello, sobre rieves óseos, lo que es mentón sobre todo, ¿no?, y la rama de la mandíbula. Nunca sobre partes blandas. ¿Por qué? Porque esa presión puede obturar más aún la vía aérea, puede hacer desaparecer el agujero por donde se desplace el aire y hacer más dificultosa la ventilación. Muy importante esto, sobre todo para pacientes pediátricos o neonatos. Recordemos que el diámetro de la vía aérea del paciente pediátrico o neonato es muy fino, muy pequeño. Si nosotros provocamos una obstrucción al presionar la vía aérea o las partes blandas, no vamos a poder ventilarlo y en vez de ayudar al paciente, vamos a llevarlo a un agotamiento en la ventilación. Otro dispositivo del que les hablé es sobre las cánulas, orofaringeas y nasofaringeas. Orofaringeas, el famoso tubo de mayo o Guedel. Ya les dije que su indicación de uso es cuando el paciente presente está con reflejo nauseoso abolido, porque esto va a tocar la glotis o la epiglotis, esto puede generar arcadas o vómitos a futuro. Y las cánulas nasofaringeas que se introducen por la cavidad nasal y también van a llegar hasta el mismo punto, que es tratar de alinear la vía aérea para que el paciente ventile con mayor facilidad. Este es cuando hay ausencia de reflejo nauseoso y esta es cuando el reflejo nauseoso, perdón, este es cuando el reflejo nauseoso está abolido y este cuando todavía está presente. Bien, los dispositivos extraglóticos, hablamos de las mascarillas laringeas. La mascarilla laringe es, por ejemplo, este dispositivo, si ustedes ven aquí, tiene mucha similitud con un tubo orotraqueal y también tiene como un diafragma en la punta. Lo que va a pasar es que la punta del diafragma va a ir a obturar el esófago y la cavidad que tiene aquí, que se conecta con este tubo, va a permitir el paso de aire u oxígeno a la vía aérea, ¿sí? También les hablé de combitubos, que son otros dispositivos transglóticos, mejor dicho, no extraglóticos como menciona acá, pero que son de más avanzado, ¿no? Y también el tubo laríngeo. Diseños de las máscaras laringeas, tenemos la mascarilla laringea clásica, como les dije, un tubo orotraqueal conectado a un diafragma. El diafragma tiene en su punta todo esto se entra de silicona de aire
y la punta bilateral del esófago, y por esta abertura va a ventilar la vía aérea. Tenemos mascarilla laringea Prosil, que la diferencia de esta es que tiene una fenestra en la punta del diafragma con la cual nos puede permitir aspirar secreciones esofágicas o aspirar secreciones gástricas, y por el otro tubo poder ventilar al paciente, ¿no? Sin arriesgarnos a que haya fuga de contenido y pueda llegar a la vía aérea. Otro tipo de mascarilla es la mascarilla laringea Supreme. Si vemos la diferencia con estas es que la forma recta del tubo ya no está presente y tiene una forma mucho más anatómica, como una J. Y es mucho más fácil acceder a la vía aérea con esta forma, claro está. Mascarillas laringeas Fast Track. La ventaja de estas mascarillas es que nos permiten poder colocar un tubo a partir de las mismas. Si ustedes ven aquí, tenemos como una especie de mango o pala, tenemos un tubo metálico dentro de la mascarilla Fast Track, y en la siguiente imagen vemos cómo a través de la mascarilla laringea colocan un tubo oro o endotraqueal. Bien, otros dispositivos transglóticos tenemos los siguientes. El siguiente es un fillador o mandril, ¿ya? Y esta es una guía de Eschmann o un buggy. ¿Qué quiere decir? ¿O para qué sirven? Muchas veces la vía aérea va a ser visible, vamos a poder hacer la laringoscopía y vamos a ver las cuerdas bucales por donde debe pasar el tubo orotraqueal, pero algunas veces es visible, pero es poco asequible por las curvaturas propias de la anatomía del paciente. Entonces el tubo orotraqueal de por sí solo no tiene una consistencia muy rígida, no tiene una memoria, es un tubo, es casi recto. Al colocar un mandril podemos adaptar ese tubo a la forma que nosotros deseemos y poder acceder a la vía aérea con mucha mayor facilidad. Y la guía de Eschmann o Buggy es el nombre correcto, nos permite hacer lo siguiente: atravesar las cuerdas bucales asegurando ya el acceso a la vía aérea, y por medio de él, del mandril o de la guía o del buggy, como les dije, poder deslizar el tubo orotraqueal o endotraqueal y ya intubar al paciente. Estos dos dispositivos han sufrido muchos cambios y actualmente tienen una evolución, que es el estilete luminoso. Es muy similar a este buggy, pero en la punta tiene una luz de LED, la cual se va a ver a través de la piel cuando estemos en la vía aérea, permitiéndonos saber si es que hemos podido abordar la vía aérea a ciegas. Bien, el famoso laringoscopio, como les digo, con palas de diferentes tipos, y el videolaringoscopio, ¿no? Que acaba de tener una pantalla, aquí va a estar insertado el tubo, y por aquí va a haber una fuente de luz con una cámara que va a representar aquí lo que vea la cámara, sin necesidad de estar agachándonos o sin necesidad de estar haciendo algunas mayores medidas especiales para asegurar la buena posición del laringoscopio. Tubo orotraqueal, ya todos lo conocemos, es un tubo, como su propio nombre lo menciona, tiene un conector que va a ir a los dispositivos que se encarguen de abastecer de oxígeno, o llámese al balón autoinflable o bambú. Tenemos una especie de globo que se le llama CAF, que es lo que va a servir para asegurar la vía aérea frente a secreciones del esófago o frente a fugas de adentro hacia afuera de aire u oxígeno. Aquí tiene una fenestra. Normalmente el tubo tiene un bisel, lo cual asegura de que cuando progrese el tubo sí o sí se va a ir al pulmón derecho, más no al izquierdo. Correcto. La evolución de un video laringoscopio, como ustedes ven aquí, hay una fuente de luz con una cámara, lo cual va a representar en esta pantalla qué es lo que estamos visualizando. Bien, las maniobras de intubación, me adelanté ya con el burp, que son algunas maniobras que se mencionan. Ahora viene el CELIC, que es una maniobra un poquito más sencilla, que solamente consiste en aplicar presión con el dedo pulgar sobre el cartílago cricoides. ¿Para qué? Para desplazar un poco más hacia atrás la vía aérea y que sea más fácil para el operador acceder a la misma. Hay una técnica que siempre es bueno mencionarla cuando estamos haciendo nuestros primeros accesos o estamos capacitándonos en lo que es áreas críticas o lo que es manejo de vía aérea avanzada. Es la secuencia de intubación rápida o secuencia rápida de intubación. Todos estos pasos los vamos a revisar, pero vamos a hablar de un concepto también de lo que es el principal, que es lo que manda. ¿Por qué? Porque esta secuencia es muy variable. En mucha teoría y mucha literatura van a encontrar diferentes variaciones en lo que son los pasos o quizás recomendaciones. Pero vamos a hablar de un concepto que siempre debe estar presente. En lo que es secuencia de intubación rápida,
lo que tienen que ustedes tener en cuenta siempre es de que nunca debe de existir ventilación a presión positiva. Quiere decir que nunca voy a darle aporte ventilatorio a mi paciente con una máscara, ¿sí? Con la máscara puede ser que sí, pero sin necesidad de presionar la bolsa del ambú o de la bolsa autoinflable. Y si estamos con un ventilador más avanzado, nunca vamos a permitir que haya un flujo a presión positiva hacia el paciente. ¿Por qué? Porque justamente lo que busca la secuencia rápida de intubación es exponer el mínimo tiempo posible a la vía aérea cualquier complicación, llámese pase de sangre, contenido gástrico, intestinal o del esófago, entre otros, ¿no? Entonces lo primero que debemos de ver es que hay que preoxigenar al paciente. Quiere decir que podemos aportarle el oxígeno con una concentración de 100, o sea, oxígeno puro, pero no a ventilación a presión positiva, solamente a flujo natural. Hay que aplicar presión sobre el cartílago cricoides para tratar de aislar la vía aérea, administrar un medicamento sedante, porque se dice que el dolor que provoca una intubación cuando el paciente es consciente más o menos equivale a un dolor quirúrgico multiplicado por 1.7. O sea, quiere decir que es un dolor bastante catastrófico. Esto de administrar 1 a 2 miligramos por kilogramo de succinilcolina ya es de uso especializado, quizás sea ya para los que trabajamos con relajantes neuromusculares. Intubar siempre por vía oral, inflar el balón para asegurar que haya una buena protección de la vía aérea y retirar la presión sobre el cricoides para permitir que el tubo trabaje por sí solo y a continuación ventilar al paciente cuando estamos seguros de que ya estamos en el lugar que queremos dejar el tubo. Bien, técnicas de ventilación. Tenemos, con mascarilla facial, tenemos dos principalmente. La primera es con una sola mano, lo que les mencioné, una C con los dos primeros dedos, que va a ir sobre la parte rígida de la mascarilla, y una E que va a ir sobre la parte ósea de lo que es el mentón y la rama de la mandíbula. Otra técnica es la técnica con dos manos, en la que vemos que van a ir los dos primeros dedos igual haciendo una C sobre la parte de la mascarilla y la E sobre una parte blanda, ¿no? Pero es cuando tenemos a otro ayudante que nos pueda aportar el oxígeno. Son las dos técnicas que tenemos para la máscara facial. ¿Cómo asegurar la permeabilidad de la vía aérea? Tenemos al paciente, digamos, inconsciente, como suelen llegar a emergencia, o a lo que lo llevamos nosotros a una sedación controlada o a un coma inducido. Entonces tenemos que asegurar la permeabilidad. ¿Qué quiere decir asegurar la permeabilidad? Asegurar un paso dinámico por diferentes estructuras. Entonces, para asegurar la permeabilidad tenemos lo siguiente. Lo que es el tubo de Mayo o Guedel, ¿sí? O las maniobras de tracción que ya mencionaron en lo que es el manejo de RCP. Ligeras acciones que podemos tomar. La primera es la extensión del cuello. La segunda, la tracción ligera de la mandíbula. Nunca se olviden la maniobra frente-mentón. El acceso al mentón debe ser solamente con 2 dedos, no más. Ahora, sobre la vía aérea orofaringe, se puede mantener la permeabilidad a este nivel ya para evitar que la lengua se caiga hacia atrás con los dispositivos que les mencioné. El Guedel, o es la cánula orofaringea, tubo de Mayo, o si no, la nasofaringe que les presenté en una diapositiva anterior. Sobre la vía aérea nasal también podemos aportar oxígeno por una vía aérea nasal, sobre todo también en paciente pediátrico, lo que se conoce en el famoso CPAP, o si no, en cualquier paciente, siempre que la obstrucción de la vía aérea sea mínima. Quiere decir que, por ejemplo, un caso de espasmo, en el caso de un asma, podemos solamente aportar por vía nasal, ¿no? Porque no necesitamos tanto flujo. Bien, algunos otros conceptos sobre mascarilla laringea son los siguientes, ¿no? Que vienen en tamaños también graduados desde el uso pediátrico hasta los usos en adultos. Tenemos mascarillas que llegan hasta para pacientes de 100 a 120 kilos. Se inserta de una forma muy fina hasta sentir una resistencia en la vía aérea del paciente. La A va a hacer referencia aquí a la punta de la máscara laringea, la cual va a ir a obturar el esófago. La flecha B va a hacer referencia a la fenestra que tiene la máscara laringea por donde va a pasar el oxígeno. Y la C es lo que está en la vía aérea, ¿no? Y por donde podemos conectar para dar aporte ventilatorio. Bien, sobre la ventilación orotraqueal, solamente quiero decirles que es un procedimiento avanzado. Se los recomiendo para cuando ya tengan un poquito más de experiencia en lo que es manejo de vía aérea, ya tengamos alguna mayor capacitación, acreditada siempre, por favor. Pero aquí podemos ver, por ejemplo, que el laringoscopio se inserta de la derecha hacia la izquierda. Se coge primero con la mano derecha, pasa a la mano izquierda,
va a desplazar lo que es la lengua con la pala metálica que tiene, bueno, actualmente también es de plástico, desde la derecha hacia la izquierda, permitiéndonos ver la vía aérea o ver las cuerdas vocales. No está de más mencionar que en laringoscopios encontramos principalmente dos tipos, lo que es la Macintosh, que es una pala curva, y la Miller, que es una pala recta. Diferencias entre ellas, principalmente que la pala de Miller no sirve para lo que es acceso en vía aérea pediátrica o neonatal, y la Macintosh nos sirve para lo que es adultos. Actualmente se tienen variaciones de estas, como por ejemplo es la pala D-Blade, que es para intubación sumamente difícil, por ejemplo. ¿Qué más? Sobre la técnica de intubación, aquí las diferencias que les mencioné, y quizás esto es ya algo para niveles más avanzados que no quiero confundirlos ni tampoco agobiarlos con lo que son las maniobras de intubación. Un tema muy importante que mencionar siempre es la alineación del eje faringo-laringo-traqueal. Tenemos dos ejemplos aquí. Tenemos un paciente que está en una posición de reposo, ¿sí? Miren cómo están los ejes. No hay un alineamiento netamente. Tenemos un paciente que está con hiperextensión. Como ustedes ven, los ejes están forzados, no es muy probable que estén alineados en hiperextensión, aparte de un riesgo de lesionar también la parte cervical, y un paciente en posición simplemente de olfateo. ¿Ven cómo los ejes ya están mucho más alineados? No hay esa pérdida de este eje faríngeo que se queda aquí cuando hiperextendemos. En esta posición de olfateo el eje faríngeo se mantiene y el eje laríngeo también, ¿sí? Y no hay tanta cruce de estos ejes como por ejemplo en hiperextensión, ni tampoco en una posición de reposo, ¿no? En la cual está flexionado el cuello. Muy importante eso, nunca hiperextender, siempre una posición neutral o de olfateo. El tubo endotraqueal, siempre tener un tamaño adecuado, y si disponemos en nuestros lugares de trabajo, equipar con diferentes universal para todos, para adultos tal vez, pero para niños no, jamás. Una de las principales diferencias entre la vía aérea del adulto y del pediátrico es que en el pediátrico, en el adulto, el punto más estrecho de la vía aérea son las cuerdas bucales. Quiere decir que si yo atravieso las cuerdas bucales sin mayor problema con el tubo neurotraqueal, no voy a dañar otra estructura. En el paciente pediátrico, la región más estrecha de la vía aérea es infraglótica, posterior a las cuerdas bucales. Quiere decir que si aquí pasé con facilidad, pero a posterior tengo alguna estructura que es mucho más angosta, puedo dañarla a pesar de una visión directa que me permita facilidad. Bien, verificación de la intubación, siempre, nunca dejemos la clínica de lado. Primero, auscultación de los campos pulmonares. Ahora, también sumado a esto, pueden sonar ambos campos pulmonares como transmisión de aire, pero también sumémosle a esto que esta transmisión sea simétrica. No se trata solamente de ventilar un pulmón, sino tratar de ventilar los dos pulmones siempre. Y si nos aseguramos de que estemos en los pulmones y además haya ruidos simétricos, vamos a evitar cualquier tipo de complicación, como las famosas telectasias, colapso pulmonar, infecciones, entre otras. Cuando hay una vía aérea difícil no prevista, lo hablado previamente es para una vía aérea difícil prevista, o sea que podamos nosotros anteponernos a esto. Existe el siguiente algoritmo. Hay una dificultad para la intubación, lo primero que hacer es pedir ayuda. Nuevamente recalcamos la importancia de lo que es el trabajo en equipo. Quiere decir que vamos a hacer lo siguiente. Pedimos ayuda, activamos un sistema de emergencia, si lo tenemos establecido. Ventilamos con mascarilla facial. Tenemos dos opciones. Hay una ventilación posible, sí o no, o una ventilación imposible. En este caso aquí dice cirugía no urgente, cirugía urgente. Eso no, ignórenlo, porque el algoritmo siempre va a ir de la mano con lo que es la parte de anestesia, en lo que es manejo de vía aérea. Entonces, ¿qué tenemos? La ventilación es posible, podemos estar más tranquilos y pedir un laringoscopio especial, como les dije, la pala D-Blade, por ejemplo, una fibrobroncoscopía flexible con visión directa e intubar al paciente, si no, mascarilla laringea y luego despertar al paciente y posponer la cirugía. Pero cuando es urgente intubar al paciente, como va a pasar en emergencia, por eso les pongo la comparación en lo que es en el centro quirúrgico, en lo que nos ponemos los anestesiólogos, la ventilación es imposible, pero tenemos que operar, o sea, hay que asegurar esa vía aérea. ¿Qué tenemos que usar? Un dispositivo que nos permite intubar a ciegas, pero sí o sí asegurar la vía aérea, como por ejemplo el combitubo. Un tubo laringio que también nos permite asegurar la vía aérea ciega sin necesidad de tener la visión directa. O por último, una vía aérea quirúrgica, ya sea clásica o si no percutánea. El manejo de la vía aérea difícil prevista, otros ejemplos, es la intubación del paciente despierto, por ejemplo. En algunos momentos el paciente está tan lábil
ya emergencia hipotenso o con otra X complicación, que no podemos exponer al paciente a alguna sedación. Entonces tiene que ser con el paciente despierto. ¿Cómo? Con fibrobroncoscopía, con el eye-track que les mencioné en lo que era el tipo de mascarillas laringias o el videolaringoscopio propiamente. Y si no se puede llegar a lo que es vía aérea quirúrgica, como les dije, clásica o percutánea. Y eso es lo que tenía preparado para ustedes en lo que respecta a lo que es la evaluación y manejo de la vía aérea, o cuidados de la vía aérea, ¿no? Muy bien, doctor Marcos. Vamos a ver si hay consultas. Bueno, tenemos un tiempo para que ustedes puedan hacer sus consultas al doctor Marcos. En todo caso, si no hubiesen consultas, ni en el botón del chat, ni en el botón de respuestas, doctor Marcos, podemos continuar con su siguiente tema. Correcto.